Ministro, hay muchas dudas respecto a esto porque nos llegaron muchos testimonios, incluso del extranjero. Hay gente que nos dice, yo vivo hace 11 años fuera y ¿por qué me está tocando esto? ¿Qué pasó? Dos cosas, mira, súper práctica y por eso pedí que nos contactaran. Para aclarar rápido la polémica, que no es polémica. Lo primero, la ley la dictó el Congreso y no discrimina por lugar de residencia. Por cosas bien prácticas. La gente que tiene registro social de hogares, él hizo la declaración, hizo su evaluación social y mantiene su registro social activo. Y eso es súper importante porque no es que les haya llegado por nada, no, básicamente porque tienen un registro social en que tuvieron una calificación socioeconómica que ellos pidieron y además señalaron que no tenían ingresos informales las personas que les llegó. Y hay dos posibilidades por las cuales se les depositó automáticamente, solo dos. Una es que siguen cobrando el subsidio único familiar a pesar de residir afuera, porque eran las personas que se les depositó automáticamente y en la continuidad del otro beneficio. Entonces puede ser que en estos casos gente esté recibiendo ese subsidio y nunca haya dicho que se fue de Chile. O dos, que nuestro afán por que la gente le llegara lo antes posible, que esa fue la preocupación. Acuérdense que son 2.600.000 personas a las que se les depositó también automáticamente a alguien que tuviera activa su cuenta RUT en los últimos 6 meses, haya hecho un giro, haya hecho un depósito, haya hecho cualquier cosa que haga que su cuenta RUT siga activa, porque ahí se deposita la plata, no hay otra fórmula. Pero ¿sabe, ministro, ¿sabe lo que pasa? En el caso de Carolina, esta chica que vive hace 10 años en Australia, no cuenta con ninguna de las condiciones que usted está diciendo. Ella nos contó que ella nunca estuvo en esta ficha de protección social. Ella acá cuando vivía en Chile tenía un buen trabajo. Ella hace 10 años que trabaja también en Australia. Entonces ella no pertenecía a ninguno de los grupos que sí clasificaban. No tiene ni siquiera una cuenta RUT. Y por eso le decían que tenía que ir a retirarla a la casa de compensación Los Héroes. Por eso, déjame explicar las dos cosas. Hay un caso que es la gente que se le depositó automáticamente, que la verdad para todos los casos fuera de Chile son 7 personas, que era porque tenían una cuenta RUT activa, que son los casos que estoy diciendo. Y después casos como eso, que aparecen en la página web como potenciales beneficiarios, pero tienen que hacer el retiro o en el Banco Estado, la Caja de Compensación Los Héroes. No es que no van a poder hacer el retiro cuando se presenten específicamente porque ahí se cruza con la residencia. Entonces es súper importante porque obviamente no van a poder retirar. Entonces solo para aclarar ambos casos, una cosa es que salgas como beneficiario y otro que puedas retirar el recurso desde ahí. Cuando está en el extranjero se cruza y extranjería dice no puede retirar los recursos. Claro, eso es súper claro. Y una cosa para el primer caso, la gente que sí se le depositó habiendo estas dos condiciones, todos pueden devolver la plata igual que los que recibieron el subsidio único familiar y se habían ido de Chile y no notificaron, porque la obligación legal de notificar es de ellos. En el caso, no conozco los casos que ustedes vieron, pero si alguien siguió todos estos años recibiendo el subsidio único y no notificó... ¿le puedo hacer una consulta? En el caso de Carolina de Australia, ella dice que no va a cobrar la plata. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Dónde queda? ¿Va a otra persona? Sí, a otra persona. Súper clarito es, como estamos hablando de 10 casos, lo que te contaba, y 50 total en estos casos en que no van a poder retirar nunca la plata, porque efectivamente ahí el cruce se hace con extranjería, específicamente se reasigna a las personas que cumplen el beneficio. Les voy a explicar cuáles son. Solo para aclarar además, si alguien siente que en el caso excepcional que se le haya depositado la plata porque nunca notificó y tenía el registro social de hogares que se fue de Chile, puede devolver además la plata. Entonces en ips.cl, arriba, contáctenos, ojalá escriba y diga, mira, yo quiero hacer devolución del recurso porque es una buena noticia. Los otros 20 casos que se haya dado esa situación hipotética. Pero es que y además ojalá, pues súper claro, informe si es que había recibido el subsidio único familiar y también haga la devolución de los recursos hacia atrás, porque así se lo podemos... ¿Cree que van a devolver la plata? ¿Es una obligación devolver la plata? ¿O queda a criterio de cada uno? Acuérdate que la ley, lo que decía, la ley no distingue el lugar de residencia, si es que tiene el registro social de hogares activo. No conozco el caso de Carolina, de ahí les voy a pedir los antecedentes para ver si es verdad eso, que no tiene registro social de hogares, cosa que Ministro, sería muy extraña, pero se lo vamos a hacer llegar, pero es que la verdad es que nos han llegado muchos casos, incluso de asistentes sociales que ingresaron RUT de personas que tienen automóvil y una casa y que son beneficiarios de este COVID, entonces de este bono COVID. Cuando uno ve esos casos y los contrasta con el caso de la señora Norma, esta señora de 90 años que fue a ver si le tocaba el bono, que tiene una hija discapacitada, que tiene una pensión de 160.000 pesos y le figura que no. Entonces, de verdad, ¿a quién está beneficiando este bono COVID? Pega cruzada nuestra, súper importante porque a mí me da miedo cuando todos hemos explicado y la ley fue pública quiénes son los beneficiarios del bono y son aquellos que reciben subsidio único familiar. Ese es el principio que está detrás.
No es una base de datos nueva, no es gente que sea distinta a ella, son los que reciben, son beneficiarios del subsidio único familiar, por lo tanto es un continuo. Si recibías el subsidio único familiar al mes de febrero, esto es lo que aprobó el Congreso, ibas a ser beneficiario del bono COVID. Lo que pasa es que mucha gente confunde el subsidio único familiar con la asignación familiar, que es otro beneficio, pero si era beneficiario, entonces cuando vamos a tener un problema de pago real de gente que tenía derecho es cuando alguien que reciba el subsidio único familiar no se le haya pagado el bono COVID. Así está amarrado la ley, y lo que nosotros no hemos encontrado hasta ahora caso de reclamo en todas las ventanillas de atención que pase eso, es que alguien que haya sido beneficiario del subsidio no tenga derecho al bono. Eso es lo que van amarrados completamente el subsidio. Entonces, casos como el de la señora, que la contacté además ayer en el caso, lamentablemente no era beneficiaria del bono. Así, no es que se haya equivocado el sistema. En la ley que se discutió en el Congreso no se pensó en casos pensionados porque no tenía asignación familiar por una carga. Eso para que lo entiendan, entonces no calificaba. No es que hubo un error en el sistema. Obviamente yo la contacté anoche, la contactó mi equipo, porque estamos tratando de ver cómo hay otros mecanismos de apoyo, porque es un caso crítico que tenemos que ayudar. Pero para este mecanismo, si alguien llama y dice, mira, yo tenía el subsidio familiar y no me depositaron, estamos en un problema y hay un error en el sistema. Si tenía el subsidio familiar, tiene que derecho a este bono. Esa es la lógica que estaba en la ley. ¿Y esta base está actualizada recientemente, la base a quienes se le está entregando el subsidio familiar? 100%, el corte es al 1 de marzo por la fecha de aprobación de la ley. Acuérdense que esta ley se aprobó el 31 de marzo y la fecha de corte es al 1 de marzo. Entonces, los casos de verdad que puede haber un error, y hasta ahora en la lista de reclamaciones que hemos tenido no hemos encontrado esos casos de cruce, de alguien que sí recibía al 29 de febrero el subsidio familiar y no tuvo derecho al bono. Ese, para que los ciudadanos estemos súper claros, es el derecho que nos gatillaba esto. Ahora con el ingreso familiar, y por eso yo peleé tanto con algunos parlamentarios de oposición de que no cerráramos esa base en ese grupo, se amplía porque la experiencia nos indica que la necesidad no está cruzada necesariamente a la situación del subsidio único familiar de febrero o de enero del año pasado, sino a la situación actual, y por lo tanto se abre una ventana para que personas que cambiaron su situación socioeconómica, o casos como la señora que se conoció, que son de precariedad social, también puedan ser incorporados. Pero con el bono, para ser súper justo, es el subsidio único familiar el que determina el beneficio. Esa es la lógica que está detrás. Ministro, usted sabe que a nosotros nos ve mucho público también de afuera, de Canadá, de Australia, y nos llegó un mensaje a mí, dice, vivo en Estados Unidos y estoy viéndolos. Y bueno, también entré para ver si acaso me tocaba este bono. Vivo hace 11 años en Estados Unidos y nos acompaña una foto y dice que es beneficiario del bono. Vive hace 11 años en Estados Unidos. Yo le pregunto, hola, ¿y recibiste alguna vez un subsidio? No, nunca. Y me pone el emoticón con la mano aquí. ¿Cómo se explica esa situación entonces? Te puedo complementar, perdón, ministro, habla Juan Luis Castro, solamente para complementar en el mismo sentido que dice Germán. Me acaba de escribir Juan Carlos Hernández Vera, médico, lleva 26 años, chileno, 26 años residiendo en Suecia, sin cargas familiares, sin ningún subsidio, sin hijos, y aparece por probar, porque su hermana, que es la persona de Rancagua que mencioné, no recibe el bono y ella está en una condición de enfermedad, él sí recibe el bono. O sea, personas que no tienen nada asociado a los 3 requisitos que se habían contemplado en la ley. Sí. Juan Luis, solo para aclarar que no sé si estaba cuando empecé diciendo voy a ver porque eso lo hace el IPS y tengo que ver la corrección del dato, pero súper importante, no es que haya recibido el bono porque no va a poder cobrarlo por caja. Primero no está, y materialmente nunca se le va a pagar el bono cuando lo retire. Si los casos y voy a ver qué pasó con la información que emite el IPS, pero siendo súper claro, todos estos casos que están afuera y que aparecen, que de 2.600.000, lo que decía, hasta ahora hemos reportado menos de 50, en ningún caso ellos tienen derecho a cobrar el bono porque extranjería ya hace el cruce y dice, él no vive en Chile, chao, no tiene derecho a retirar el bono, cuando no hay un pago efectivo. Los casos que me preocupan, y por eso abrimos la ventana y llamé, son alguien que haya recibido el depósito, específicamente, o sea, se le haya depositado porque tratamos de que fuera automático para las 2.600.000 personas, y sienta que no tenía derecho, no hay una causa habiente para que tenga derecho, y en ese caso, en el IPS, contáctenos, le estamos solicitando que, si es así, hasta ahora no hemos encontrado un caso así concreto, que le llegó el depósito, haga la devolución. Si tenían un caso ahí, esa era la pregunta mía. Sería por ejemplo, el caso, me escribe Cintia Villalón Faúndes. Mi hermana no cumple con ningún requisito y tenía depositado el bono COVID por su hija. Y yo, que cumplo con todos los requisitos, aún no lo tengo depositado. A su hermana se la depositaron, siendo que no tenía los requisitos, pero a esta persona que tiene los requisitos no le han depositado nada. ¿Sería ese el caso, ministro? Sí, exactamente. Ahora,
insisto en la idea de qué tener o no tener los requisitos, entendiendo que los requisitos son los que decía el diputado, es tener subsidio único familiar, tener 100% de ingresos informales o pertenecer al programa Seguridades y Oportunidades. Si cumple, esas son las tres condiciones. O pertenecer al 60% más vulnerable. Solo para que, O pertenecer al 60% más vulnerable. No, ahí viene la gran... O pertenecer, no. Estos requisitos son para los que están dentro del 60% más vulnerable. Estas 2.600.000 personas están en el 60% más vulnerable y o reciben subsidio único familiar, que es el grueso, va a ser bien práctico, ahí hay 2.200.000 personas, y o dependen única y exclusivamente de ingresos informales, es decir, si uno ve el registro laboral, la cotización laboral, el servicio de puestos internos, la superintendencia de pensiones, no tiene ningún otro tipo de pagos para vivir o pertenecen a un programa chiquitito que se llama Seguridad y Oportunidades. Si es que hay, el requisito no es además, porque mucha gente ha arreglado diciendo que yo pertenezco al 60% más vulnerable, pero si tienen ingresos de otra fuente no eran beneficiarios de este bono. Buena declaración. Ahora, si es que, a mí no me corresponde, si a mí no me corresponde recibir el beneficio, pero lo recibo a través de mi cuenta de bancaria y lo utilizo, ¿estoy incurriendo en alguna falta, en algún delito o más que nada un tema ético-moral? ¿Van a perseguir a esa persona? Es que voy a ser súper claro, si por eso quiero ver el caso particular que me cuentan y me lo mandan los antecedentes. Si la persona ya tenía registro social de hogares, se encontraba en el 60% más vulnerable, todos estos son requisitos copulativos, y además estaba en cualquiera de estas tres situaciones: subsidio único familiar, depender en su registro social de hogares, que es la única forma que tiene el Estado, de 100% de ingresos informales, y eso se cruza con los datos administrativos, o pertenecer al programa Seguridad y Oportunidades, tiene derecho. Eso en concreto, no importa el lugar de residencia, súper importante en eso, no importa el lugar de residencia, tiene derecho. Si alguien quiere devolver este derecho por razones éticas, evidentemente puede hacerlo, y puede hacerlo en www.ips.cl/contáctenos, que es el pagador, que es IPS. Después en el caso 2, ¿sí? No, perdón, termine. Y en el caso 2, que es el caso que me decía el diputado Castro, de gente que vive afuera y aparece en la nómina y dice, venga a cobrarlo al Banco Estado, no creo que se devuelva a la persona de Australia, el médico que estaba contando, pero el caso que hiciera eso, va a llegar a la caja y no le van a pagar, porque ahí sí se cruzan requisitos de residencia. Ya, pero es que ahí tengo una duda, porque, a ver, ¿cuánta gente va a ser beneficiaria? ¿Cuántas personas son las beneficiarias de este bono? 2.740.000. Ya. De los 2.740.000, pongámosle que haya 35 casos, que son personas que viven en el extranjero, o póngale 20 casos, que son personas que viven en el extranjero, que no califican, que no saben por qué se les llegó la información de efectivamente que son beneficiarios de este bono y que no van a venir a cobrarlo. ¿Cómo va a correr la lista para que esa plata, que es alrededor de $1 millón, sea entregada a otros posibles beneficiarios? No, es que, esto es una nómina estática, no es que haya una lista de espera. A todos los que tenían el derecho, por eso es más incluso lo que se discutió en la ley en su ¿qué pasa con esa plata? Esa plata se reasigna ahora para el ingreso familiar. El recurso sigue a disposición del Estado y por lo tanto cuando vaya al ingreso familiar son recursos que se disponen. Nadie que tenía derecho, eso es lo que me preocupa, no le llegó el recurso. Lo que está pasando es gente que está alegando diciendo yo no tenía el derecho y dicen que lo tengo. Y por lo tanto esos son los casos que estamos contando. Pero todas las personas que cumplían los 3 requisitos lo cumplían. Lo que pasa es que, lo que les contaba, hay mucho reclamo hoy día de gente que creía tener el derecho, pero como sabe el diputado Castro, no cumplía estos requisitos en conjunto, como están en la página web y como fue aprobada la ley. Subsidio único familiar o como se llama, depender 100% de ingresos informales y cruzarlo con lo administrativo. Si hay una cotización previsional, no tenía derecho; si hay un pago de una pensión, no tenía derecho; o pertenecer al programa Seguridad y Oportunidades. ¿Y quiénes? Solo de este grupo los que están bajo el 60% más vulnerables. Eso te hace este cruce de 2.700.000 personas. Ministro, es súper buena la aclaración entonces. Toda persona que tiene el derecho de recibir esta plata, la está recibiendo. Pero... Exacto. Y aquellos que dicen, yo no tengo el derecho y vivo afuera, no la está recibiendo, pero esta polémica... Aunque le llegue la información de que sí está... Claro, esta polémica no estaríamos hablando de esta supuesta polémica que pensamos que iba a ir creciendo, si es que la información estuviera con ese cruce de datos, no esperar que extranjería diga, no, este señor vive afuera hace 10 años, no corresponde. Pero o sea, ¿dónde está el meollo del problema? ¿En la información que no está actualizada? Sí, para hacerlo súper claro, ¿no? Y aquí ustedes saben que soy malo para arrancarme de los problemas. En el fondo es
Primero, el proyecto de ley no distinguía entre residentes y no residentes en Chile. Entonces, el proyecto nuevo, el ingreso familiar de emergencia, viene con esa distinción. Ministro, es que al tiro, está hablando el ministro Blumen en La Moneda, tenemos que ir con él y volvemos con usted. Mil disculpas, regresamos con usted de inmediato, ¿ya?